Hola. Bueno, muy buenas tardes, casi noches a todos y a todas. Gracias por estar hoy acá acompañándonos en esta actividad que tenemos el honor enorme de poder compartir hoy con ustedes. Creo que mis acompañantes no necesitan presentación, pero aún así vamos a presentarlos y a presentarlas. El señor Eugenio Raúl Zaffaroni, jurista, ex ministro de la Corte Suprema de Justicia. Natalia Aruguete, investigadora del CONICET, periodista, doctora en Ciencias Sociales, magíster en Sociología Económica, un montón de cosas. Y el señor Francisco Paco Oliveira, cura en Opción por los Pobres. Bueno, tres lujitos que tenemos hoy para charlar con nosotros sobre la consigna a la que nos convocaron muy generosamente para debatir y para pensar un poco. Por supuesto que gracias al Ministerio de Cultura de la Nación y a todos los que están participando y armando este festival de pensamiento que me parece... ya el solo nombre, la hermosura de ese nombre, Festival de Pensamiento, Imaginación Política, es un montón de lo que me parece que necesitamos. Hoy estamos acá juntos y juntas para conversar, para hablar, para pensar sobre las democracias asediadas. Y reflexionaba cuando estaba armando las preguntas que ahora les voy a hacer a mis compañeros sobre qué es lo que está asediando a nuestras democracias. Y me di cuenta que una tiende a pensar mucho en, bueno, lo que en mi caso es mi profesión y lo que me atrae de la vida en sociedad, que es la comunicación. No me presenté, perdón, por si no me conocen, yo soy Noelia Barral Grijera, soy periodista y tiendo a pensar, muchas gracias, y tiendo a pensar muchas veces cuando me pregunto por la calidad de nuestra democracia, en que una de las grandes cosas que están ocurriendo y que la afectan y que la asedian y que la hostigan tiene que ver con la calidad del debate público y lo empobrecido que está ese debate público. Pero después, leyendo a cada uno de ellos, tomando lo que cada uno de ellos aportó como disparador para esta conversación, me di cuenta que ese asedio, lamentablemente, viene desde muchos lugares, desde las corporaciones, desde el sistema económico, ni que hablar de el debate en redes sociales y el debate en estos nuevos canales de comunicación que estamos compartiendo. Así que un poco de todo eso vamos a hablar y a pensar hoy, a ver si nos podemos llevar sobre todo una esperanza, porque está difícil en este momento, pero bueno, es la idea también poder llevarnos algo que nos empuje a pensar y a imaginar cosas para mejorar nuestra democracia y por supuesto para defenderla y seguir valorándola cada día. Voy a arrancar por el señor Zaffaroni, porque, bueno, lo estábamos conversando recién, antes de salir a este escenario. Vieron que en el último tiempo, con este cambio en el accionar de algunos jueces, de algunas juezas y de la injerencia de parte del Poder Judicial en la política partidaria, fuimos aprendiendo algunos conceptos nuevos. Si yo les digo lawfare, seguro que hace 5 años no tenían ni idea lo que era, pero ahora sabemos lo que es, sabemos cómo funciona y estamos, bueno, aprendiendo a entender esa mecánica. A partir de un aporte que hizo Raúl como disparador para esta conversación, aparece un concepto nuevo, que es el concepto de juristocracia, que
está originado en algunos pensadores, pensadoras anglosajones que están viendo cómo está actuando esto en sus países y está bueno poder empezar a pensarlo nosotros también para pensar cómo actúa el Poder Judicial en política partidaria y de qué manera eso puede ser redirigido o desarmado. Así que mi primera pregunta es, ¿qué es la juristocracia? ¿A qué apunta el concepto de juristocracia? Y si hay posibilidad de redireccionar o desarmar eso. Acá tenés un micro. Ahí está. Bueno, ante todo, buenas tardes, un gustazo. Mira, no sé qué es la juristocracia. Sé que un poder judicial, cuando está mal planificado, está mal institucionalizado, funciona en la medida en que haya gente que más o menos las neuronas que tiene le hagan un poco de sinapsis. Pero cuando uno proyecta una institución, cualquiera sea, siempre tiene que pensar no que van a llegar los mejores, sino que van a llegar los peores. Y un día llegan, inevitablemente. Mientras no lleguen, los defectos institucionales se perciben poco. El día que llegan, entonces cuando surgen así a la luz, y bueno, ¿qué es lo que nos pasa? Es muy sencillo. Es que tenemos la institucionalización del Poder Judicial más irracional y absurda del mundo. No tenemos casación nacional, cada cual interpreta los códigos como se le da la gana, 25 posibles interpretaciones distintas. El control de constitucionalidad que tenemos no sirve para nada, sirve para que después de 5 años no se le aplique al pobre tipo que está pidiendo la inconstitucionalidad y nada más. Tenemos una Corte Suprema con 4 jueces, no hay en el mundo una Corte Suprema con 4 jueces, ni 5. Es un invento, solo pasa acá. Bueno, el resultado de esto es esto que tenemos. No se notó durante algún tiempo, pero tuvimos Cortes Supremas terroríficas. Desde la primera, que nombró Mitre, con un tipo que le había, en la primera Corte Suprema de 5 de Mitre, había un tipo que le había aconsejado a Lavalle que le armara un lawfare a Dorrego antes de fusilarlo. El lawfare será una expresión nueva, pero la persecución, la criminalización de políticos y de líderes, eso no es nuevo. ¿O no lo procesaron a Irigoyen? Y sí, hasta que el estúpido payaso de Uriburu lo indultó después. Sí. O no lo persiguieron a Perón. O no procesaron a todo el mundo. No usaron Ushuaia para presos políticos en aquel momento. Y sí. Estaba el famoso juez Botet. El juez Botet me tomó examen de historia constitucional a mí. Menos mal que después leí algo. ¿Te aprobó? Sí, sí. Bueno, entonces hay cosas que no son tan nuevas. Pero bueno, cuando falla la institucionalización, necesariamente tarde o temprano llegan los peores y pasa lo que está pasando. No hay nada que hacerle. Y llegaron los peores. A tal punto llegaron que, le dije hace un momento, tuvimos cortes horripilantes, sí. La corte oligárquica que removió Perón por juicio político en el 47, por ejemplo, la corte de la mayoría automática, pero eran cortes en las que uno podía pararse enfrente y discutirle ideológicamente. Corte oligárquica tenía una ideología oligárquica, claro. Bueno, la corte de la mayoría automática tenía una ideología cabalista del neoliberalismo. Bueno, está bien, me paro enfrente y se la discuto. Ahora, ¿me quieren decir qué le puedo discutir ideológicamente a esta corte? No sé. No sé. No sé porque no sé para dónde apunta. Directamente es un juego de poder descarnado. Han roto todos los códigos, incluso de no salir a luz las peleas internas. Sale a luz un escándalo interno. Bueno, sí, realmente, no sé, creo que hemos tocado fondo. Pero lo que se necesita es tener un proyecto. Me van a decir, bueno, pero ¿cómo tenemos los votos? Miren, no sé, los votos se piden detrás de un proyecto. Y el proyecto es pensar en serio, repensar en serio una institucionalización del Poder Judicial.
Hay dos en el mundo. La que más nos conviene a nosotros no es la norteamericana, es más la europea continental, veamos de adaptarla. No tenemos menos neuronas que los europeos. Y si a ellos les funciona, no hay por qué, no hay razón para que no nos pueda funcionar a nosotros. Solo que no tenemos ninguna, hemos dejado deteriorar la institucionalización judicial y hoy tenemos este resultado, una partidización total, porque hablan de politización o de judicialización de la política. No, esto es partidización del Poder Judicial. El Poder Judicial, la cúpula del Poder Judicial metida en la política abiertamente, tomando decisiones absolutamente irracionales, absolutamente arbitrarias. Lo de la suspensión de las elecciones de las dos provincias de los otros días no tiene nombre. No nos confundamos. No estamos discutiendo si Uñac o Mansur podían ser candidatos. Tenían que resolverlo por sí o por no, y no lo resolvieron. ¿Y por qué no lo resolvieron? Porque dejaron pasar el tiempo para suspender las elecciones, para suspender un proceso democrático. A partir de ahí, frente a cualquier elección, cualquier loco puede objetar un candidato. Y entonces la Corte puede tomarse todo el tiempo y 3 días antes de la elección suspenderla. Esa es la arbitrariedad. Esto es una atrocidad. Se mete, interrumpe un proceso democrático. Como se metió a hacer clases presenciales en la ciudad de Buenos Aires, con sus conocimientos epidemiológicos, sin consultar a un médico, y en el momento que estaba subiendo la infección del COVID. Bueno, pero este deterioro hubo que pararlo antes. No se paró porque más o menos no se notaba, y ahora sí se nota porque llegaron los peores. Es eso. Muchas gracias. Ahora vamos a seguir conversando. Ya escuché que ante tus preguntas hubo algunas respuestas por acá. Hay ganas de conversar. Bueno, Nati, compartimos algunas inquietudes por nuestra área de trabajo, por nuestro, parte de nuestro quehacer profesional. Vos mandaste un par de textos muy interesantes y hay un concepto que me parece muy, muy preocupante, que es el de la polarización afectiva y cómo esa polarización afectiva termina, por supuesto, incidiendo en qué discutimos, de qué manera discutimos y si le creemos o no a los datos. ¿Qué pasa con eso? Porque si no le creemos a los datos, difícil, ¿no? Discutir sobre una mesa común. Voy a empezar por una digresión. Dale. Y después me meto de lleno. Los datos son construcciones. Para creerle a las construcciones hay que tener un consenso, ¿no? Si no, pensamos que esas construcciones son externas al consenso, al consenso colectivo de los sujetos. Entonces, ahí yo ya ingreso a la respuesta dudosa de que haya datos, porque además los datos y las construcciones sobre los datos han ido cambiando conforme fueron cambiando las sociedades. Entonces, respondo esto con pinzas sobre los datos. La idea de la polarización afectiva, en algún sentido, viene como complemento a no pensar solamente que aquello que nos distingue del otro tiene que ver con una racionalización lógica, ¿no? Digamos, no son solo argumentos lógicos los que nos distinguen de otros, sino que también se juegan emociones, también somos interpelados afectivamente y tanto nuestra concepción ideológica, que puede ir de izquierda a derecha, como nuestros termómetros respecto de cuánto nos acerca o nos aleja nuestras ideas de los otros actores o de los programas, también inciden en nuestro comportamiento político. Nosotros podemos preguntarnos cuánto calor o cuánto frío sentimos cuando pensamos en Trump, cuando pensamos en Bolsonaro, qué nivel de temperatura tenemos
si mencionamos a Milei o si mencionamos a Cristina, digamos, y eso hace a nuestro comportamiento político, hace a nuestra participación en el debate comunicacional. Entonces, no podemos pensarnos solo como personas racionales, porque además en la política comunicacional, no solamente se juegan aspectos programáticos. A tal punto se empieza a pensar en esta complementación entre polarización política y polarización afectiva, que muchas veces, sin siquiera distinguir tanto o distinguirnos tanto respecto de lo que pensamos sobre determinados asuntos, sin embargo, hay ciertas aversiones o ciertas simpatías que se pueden correr de distinciones meramente programáticas. Y además la polarización afectiva viene de la mano de pensar también la polarización social, la polarización de nuestra conducta a nivel social, en el sentido de que tal vez nuestras identidades partidarias muchas veces se trasladan incluso a nuestros comportamientos no estrictamente políticos, ¿no? Hay muchos comportamientos de tipo social que también están penetrados, están siendo interpelados por este vector de identificación partidaria. El otro día un intendente me decía, yo no tengo cablevisión y es una decisión política. ¿A eso te referís? ¿Cosas así? Me refiero a eso es una decisión política, por supuesto, pero además también me refiero a cómo la identificación partidaria no es necesariamente ni solamente racional y no es solamente programática. Hace unos meses pusimos en campo una encuesta donde una de las preguntas que hacíamos era ¿cuán cómodo se sentiría usted, votante peronista, si tuviera una nuera o un yerno del PRO? Y lo mismo le hacíamos a cada uno que se autoposicionaba de un lado o del otro, digamos, que daban cuenta de sus identificaciones partidarias. Aquellos que se posicionaban como votantes PRO tenían más o menos un 50% de comodidad si su nuera o yerno fueran peronistas, fueran del mismo partido, y un 18-19% si eran peronistas. En el caso de los peronistas era aún mayor la incomodidad, o sea, la comodidad de que un peronista esté junto con otro peronista era casi el 60% y un 15% la comodidad si ingresaba a la familia alguien de otro partido. Entonces, a eso me refiero con que nuestras decisiones y nuestras identidades político-partidarias están llevadas a la vida social, e incluso hay autores que plantean que es tal el nivel de aversión y de emocionalidad que implican nuestras identidades partidarias que se asemejan a los sentimientos que nos generan las identidades raciales, ¿no? Porque son muy fuertemente identitarias, no son solo racionales ni son meramente programáticas, son identitarias, y las identidades tienen que ver con cosas que exceden la racionalidad y los argumentos lógicos detrás de una agenda de tema duro. Bueno, vamos a seguir charlando porque qué difícil, ¿no? Hablar con el otro si te genera tanta incomodidad que vote distinto. Bueno, yo creo que en algún punto esta convergencia, o sea, no es solamente la complementación entre polarización política y polarización afectiva, sino además cómo hay una suerte de realineamiento de múltiples atributos de nuestra vida que van todos en el mismo sentido, ¿no? Entonces, no solamente tenemos una identificación partidaria determinada, sino que además somos pro o antivacunas, somos pro o antiaborto, somos de un lado o del otro en términos económicos, y nos casamos o dejamos de casarnos con alguien que no pertenece a nuestro mismo partido. Entonces, ese realineamiento de muchos atributos es lo que efectivamente se define por polarización. La polarización es una suerte de simplificación de
Claro. La variedad de aspectos que puede tener nuestra vida, nuestro comportamiento social, nuestros intercambios. Y ahí sí, efectivamente, se ve asediado el debate público. Ahora seguimos. Paco, me interesa que charlemos sobre algo que a veces me parece que no está tan en el centro de la escena cuando hablamos de las dificultades que atraviesa nuestra democracia, de cómo sostenerla, defenderla, mejorarla, que tiene que ver con la desigualdad y que tiene que ver con la pobreza. Yo me preguntaba mientras estaba leyendo algunas cosas y mientras pensaba en lo que íbamos a conversar hoy, cómo interesar o incluso si es justo que pretendamos que ese 40 y pico % de personas pobres que tenemos en nuestro país se interese por estos debates, porque están interesados por cosas que son muchísimo más urgentes y acuciantes, ¿no? Y cómo esa desigualdad termina claramente afectando a la calidad de la democracia. ¿Cómo lo ves vos todos los días? A ver, clarísimamente nuestra democracia y en general las democracias en América Latina y diría en el mundo entero tienen una deuda absolutamente sin pagar con los más pobres, ¿no? Era Alfonsino el que decía que con la democracia se comía, se educaba, había salud, qué sé yo. Es mentira, ¿no? Es mentira. Este fin de semana, bueno, ayer o ya ni sé qué día, tuvimos el jueves, ¿no? En la plaza, nos empezamos a mojar, pero después la noche fue impresionante lo que llovió. El conurbano, muchísimas partes absolutamente inundadas. Me enteré que incluso falleció una criatura ahogada. El asentamiento donde vivo, todas las casas, bueno, inundadas, intransitable. Y no es una cuestión de poquito, recién vos decías, ¿no? Más de un 40% de nuestra población, que no son números, que son personas que sus chicos no van a la escuela, así que con la democracia muchas veces no se va a la escuela, ¿sí? Porque la escuela está muy lejos, porque no hay medio de transportes para ir a la escuela, porque cuando llueve es imposible caminar por el barro, como hoy decía una señora en una reunión que teníamos. Nuestros niños no van a la escuela, nuestras niñas no van a la escuela cuando llueve. Nosotros en la Argentina tenemos una larga tradición y somos ejemplo en el mundo de memoria, de verdad y de justicia. Ahora, hay derechos humanos tan básicos como comer, como tener un techo, como tener un terrenito donde poder darle futuro a tus hijos, a tus hijas, y eso nos está dando. También yo quiero poner que no todos los tiempos fueron iguales y que no todos los tiempos fue lo mismo, porque eso es lo que habla la antipolítica, ¿no? La antipolítica te dice, y muchas veces, bueno, cuando vos no respondés a las necesidades de la gente, generás la antipolítica, es decir, todos los políticos, todas las políticas son iguales, o generás ese voto bronca que hoy tanto a veces nos asusta. Tu pregunta de si la gente tiene, a ver, mi vecino que se levanta a las 6 de la mañana, que se toma, bueno, primero camina, porque el colectivo pasa, si no llueve, cada hora. Ahora, anda a fijarte vos cuándo es la hora en que pasa el colectivo. Entonces mejor te pones a caminar. Después tenés que tomarte el colectivo, tomarte el tren para llegar a tu lugar de trabajo, que seguramente va a ser un trabajo no registrado. Vas a laburar 6, 8, 10 horas. Después te tenés que volver. La verdad que
no tiene ni muchas ganas ni de ver TN, gracias a Dios y la Virgen, pero tampoco C5N, ¿no? Como mucho un poquito de O música. IP. ¿Eh? O IP. O IP. No hay muchas ganas. Y muchas veces queda muy lejana la política. En la reunión de esta mañana, bueno, el tema era, lo voy a traducir porque podría ser la municipalidad, pero el Estado no hace nada. Y no es verdad, tampoco. Pero bueno, cuando no tenés recolección de basura, cuando cae una lluvia fuerte y en vez de poder estar diciendo, ay, qué lindo, mirá cómo llueve, estás levantando la heladera, ¿sí? Estás desenchufándola además primero, porque si no te quedás pegado. Estás viendo que el colchón de tu hijo no se moje completamente y bueno, te entra ganas de putear hasta a Dios y María Santísima. Y el Estado siempre está a mano para putearlo, ¿no? Porque, y cuando digo el Estado, digo el poder político, porque el poder judicial no está tan a mano y a veces es responsable de algunas de las cuestiones, pero el que está a mano es el poder político. Claro, porque el Poder Judicial, si bien es muy responsable, pero ya tenés que hacer todo como una explicación más profunda, que mirá el voto de cuando se dijo que las telecomunicaciones, ese decreto de necesidad de urgencia, bueno, que la justicia... El amparo que no permitió que se aplique el decreto, imposible. Claro, es difícil a veces explicar esas cosas. Ahora, vos, cuando se te moja el colchón, estás queriendo que te manden otro colchón, y ese es el municipio que tenés al lado, o que aparezca Defensa Civil, o que si te afanaron, sí puede aparecer la policía. Si no hay una calle, tampoco puede, tampoco aparece la policía o no aparece la ambulancia. Entonces, es el político o la política de turno quien tiene la culpa. Yo hoy pensaba en esa reunión, calladito la boca, ¿sí? Pero pensaba eso, no todos los tiempos fueron iguales, pero estamos generando las condiciones para que venga, bueno, una derecha fascista y termine empeorando absolutamente la situación de los más pobres. Con la promesa de la solución mágica que sabemos que por supuesto no existe. Que no hay, vamos a sacar el Estado porque el Estado pero a la vez estamos pidiendo que haya un Estado que esté presente. Claro. Bueno, tomando un poco la radiografía que hace Paco y pensando en el impulso popular que necesitaría un cambio como el que estábamos hablando antes del Poder Judicial. ¿Qué perspectiva tenemos si la mitad de nuestra población o casi la mitad de nuestra población está sumida en una cantidad de preocupaciones que ni siquiera le permiten ver que tiene que su vida está siendo afectada por cómo está en este momento el Poder Judicial? Mira, el Estado de Derecho, la democracia, etcétera, no es algo que se instala una vez para siempre. Y después que, por otra parte, nunca existió un Estado de Derecho y una democracia ideal en el mundo. El modelo ideal de Estado de Derecho, en que todos somos iguales ante la ley, el modelo ideal de democracia, el gobierno del pueblo, esos son modelos ideales. Nos sirven para saber lo real, qué tan distante está del modelo ideal, y si nos vamos acercando y nos vamos alejando, alguna de las dos cosas. Para hacer diagnóstico, para medirnos. Pero siempre es una lucha entre el deber ser y lo que es, entre la norma vigente, que es vigente porque la sancionó una autoridad competente, y la eficacia de la norma, hasta qué punto se le da pelota en la realidad. Y la lucha por el Estado de Derecho, por la igualdad, por la democracia, tiene avances y tiene retrocesos. ¿Por qué? Porque siempre hay algunos privilegiados que
y se resisten. Entonces la lucha es la lucha por el derecho y es la lucha por la democracia. Y en esa lucha hay factores reales de poder. A veces se retrocede. Y estamos sufriendo retrocesos importantes. Pero tarde o temprano, yo siempre soy optimista, se avanza. Los retrocesos no tienen que hacernos caer en depresión. Cuidado que la depresión y decir no podemos hacer nada, no hay posibilidad. Y bueno, pero son los otros los que nos quieren deprimir y hacernos creer que estamos impotentes. Todo totalitarismo quiere hacer creer a que somete que está en la impotencia. ¿Para qué se hacen todas esas paradas nazis, todas esas cosas? Mostrar poder. ¿Y qué vas a hacer frente a todo esto? No, la resistencia en nuestra región tiene 500 años y no va a desaparecer. Pasamos momentos mucho peores, salimos adelante. El movimiento popular puede debilitarse, puede desdibujarse, después se recompone. En nuestro país tiene 200 años. No, eso no desaparece. Hay algunos momentos de retroceso y bueno, son los momentos en que hay que pensar en la resistencia. Cuando digo que se necesita proyecto y me dicen, bueno, pero ¿y cómo? No, primero el qué. Y después peleamos. Y por ahí peleamos y conseguimos el cómo. Y por ahí conseguimos el 50%, por ahí el 60%, por ahí el 70%, por ahí se negocia, no sé. Pero bueno, depresión no. No, depresión no. Depresión nunca. Con depresión no se hace resistencia. Y con depresión no se avanza. Ese es el asunto. Nati, Raúl recién hablaba de los factores de poder y de las corporaciones que obviamente resisten cualquier cambio que sea en detrimento de sus intereses. ¿Cómo juegan esos factores de poder en nuestra comunicación y puntualmente en las redes sociales hoy? ¿Están incidiendo, monitorean estas granjas de trolls que redireccionan a veces la conversación? ¿Son reales? ¿Son reales? Sí, son reales. El asunto, me parece, ahí es que tenemos una tendencia absolutamente justificada a pensar que las redes sociales solo están al servicio del mal o solo están al servicio de las operaciones políticas y las estrategias de violencia discursiva. Y lo están en algún punto, pero no de manera excluyente. O sea, y me animo aquí a pensar a las redes sociales no como un campo distinguido de otros espacios de la comunicación. Trato de pensar ese espacio como mediático, digital. En parte lo pienso como mediático digital porque forjar una agenda, construir una agenda o co-construir una agenda, se necesitan muchos actores, ¿no? Y en este momento más aún. En este momento hay muchos más actores habilitados para eso. ¿Necesitas qué? ¿Una radio, un canal de tele, un influencer? El ecosistema digital no es ser influencer en Twitter, el ecosistema digital no es ser influencer en todas las redes sociales, el ecosistema digital es las redes sociales, los espacios de lo que serían los medios digitales o tradicionales, el territorio, ¿no? Y sobre todo porque en redes sociales uno ya no puede, estamos pensando demasiado en la capacidad y el poder omnipotente de ese productor, iniciador de los discursos en redes sociales. Pero nunca pensamos en quienes habilitan esa activación. Vamos, en redes sociales, todo lo que haga el interlocutor de esos discursos habilita o bloquea la información. Yo nunca dejo de pensar en que las correlaciones de fuerza, incluso en las redes sociales, son mucho más inequitativas que en otros momentos.
Lo que sí digo es, las redes sociales no están solo al servicio de las operaciones políticas, muchos movimientos, generadores de consenso, generadores de resistencias profundas, que han podido discutir con mucha profundidad las agendas hegemónicas, las agendas oficiales, no sé, las vidas negras importan, la agenda de género en la Argentina, el estallido en Chile, la propia resistencia, que significó una resistencia en Bolivia para recuperar el Estado democrático, todo eso requirió de este conjunto de actores y espacios que son el ecosistema comunicacional, y esos fueron cuestiones de resistencia que dieron su fruto y que generaron un avance. También es cierto que hay como una suerte de desintegración de la estructura democrática cuando las redes sociales, cuando los espacios comunicacionales son tomados por corporaciones o por sectores del poder político, corporativo, judicial, mediático, en particular en momentos de polarización, ¿no? O sea, en esos espacios las redes sociales son ámbitos muy proclives a las operaciones políticas, son ámbitos muy proclives a la violencia discursiva, dentro de las cuales las fake news son solo una expresión, y pienso en las fake news como un arma de violencia, como un arma generadora de daño, como un arma de visibilización de determinados temas que convienen a un sector determinado. En ese punto son espacios elocuentes en este momento, muy ilustrativos de eso, y son espacios activadores de mucha violencia y son espacios que activan y consolidan esta polarización, por supuesto. En parte la consolidan porque hay una capacidad de distribución personalizada de la información que limitan mucho el debate, entre otras cosas porque no todos tenemos la posibilidad de acceder a todo. Hay un mito de que con las redes sociales la libertad de expresión es ilimitada y de que yo en un tuit puedo decir todo lo que quiera. El problema es cuando nosotros pensamos en la libertad de expresión solo desde el lugar de la emisión. Porque incluso cuando se piensa en la libertad de expresión desde el lugar de la emisión, también es un mote que se utiliza mucho, que utilizan mucho los actores poderosos, no solo las granjas de troll, me refiero a actores poderosos de verdad, cuando la supuesta libertad de expresión los habilita a cualquier tipo de violencia y a cualquier tipo de violentamiento del otro, ¿no? O sea, la libertad de expresión, esa es una concepción muy maximalista, muy liberal de la libertad de expresión, que en este escenario no cabe. Porque en este escenario la libertad de expresión tiene que también pensar en el derecho a ser informado, en el derecho a poder participar de esa comunicación, en el derecho a no ser violentado también de quien recibe la información, no solo de quien emite. Si no estamos repitiendo aquella discusión sobre libertad de expresión o libertad de prensa, libertad de expresión o libertad de empresa. Finalmente, si la libertad de expresión solamente piensa en el poder ilimitado de quien puede decir cualquier cosa en cualquier espacio, entonces estamos reproduciendo y profundizando las inequidades en el espacio comunicacional, que no es un espacio menor. O sea, el espacio comunicacional es un espacio donde se hace política. La comunicación es política. No hay política sin comunicación, y la comunicación no tiene que ser pensada como un espacio de difusión a posteriori de las acciones políticas. Muchas veces las estrategias comunicacionales anteceden y habilitan las acciones políticas. Entonces, la comunicación no puede ser despreciada como en esta instancia difusora, sino que tiene que ser pensada como una herramienta política. Entonces, si nosotros debilitamos el espacio para una deliberación comunicacional democrática, estamos debilitando el accionar político, donde la comunicación es uno de los espacios primordiales de esa habilitación. Gracias. Mucho para pensar, ¿eh? Nati recién decía, si nosotros debilitamos el espacio, yo pensaba, y también si dejamos que otros lo debiliten, ¿no?
el espacio del debate común. Es que me permito repetir la primera parte. Ese espacio comunicacional lo hacemos entre todos y todas. Digamos, esa agenda claro. la disputamos entre todos y todas. La agenda hoy se co-construye. No es que la construyen los medios, no es que la construye Clarín, no es que... O sea, nosotros también tenemos como interlocutores de los medios, de las redes, tenemos espacio de resistencia cognitiva, afectiva, comportamental, y esos espacios de resistencia también es generar comunicación. Siempre pienso, nuestros sentimientos de aversión hacia el discurso mediático, hacia el discurso político, donde pensamos en términos de hostilidad, digamos, esta desconfianza que hay en los medios, en realidad es una desconfianza donde lo que pensamos es que los medios son hostiles con lo que nosotros necesitamos que nos cuenten o no nos representan, ¿no? O sea, ¿por qué esa vecina va a aprender TN si no cuentan? Si TN está hablando del corte en Figueroa Alcorta y no sé qué. Exactamente. Claro. Pero ni siquiera porque hable de otra zona. En un grupo focal reciente había una mujer, les habíamos mostrado algunas noticias para ver si se sentían representados por las noticias. Y una de las noticias era cuánto se necesitaba, según el INDEC, para salir de la línea de pobreza. Y una señora mira y dice, esa noticia a mí no me representa, porque lo que de la familia tipo a la que se refiere esa nota no es mi familia tipo. Yo no llego a esa línea de pobreza. Por eso, al principio decía, cuidado, los datos son construcciones, los datos también tenemos que ponerlos en discusión. No digo para llegar a una situación en la que no creamos en nada. Los datos hay que consensuarlos. ¿Y cuál es la línea de pobreza para quiénes? ¿Y quiénes están representados en esos datos? Hablando de temas que concentran mucho la atención en los medios, Paco, me gustaría que hablemos un poquito de qué está pasando con el narco en los barrios. Es un tema al que en general la prensa le dedica mucho espacio en términos de espectacularidad, ¿no? Cuántos muertos, cuántas balas, cuántas amenazas, cuántos dólares, cuántos presos. Pero me imagino que, o veo que es un poder que viene a competir con el poder del Estado en algún punto. ¿Qué pasa con eso? Bueno, yo hace 36 años que vine de España y creo que llegué un miércoles y el sábado estaba en Puerta de Hierro, una villita cerca de la zona de Ciudad Evita. Y mi primera impresión fue que yo entraba en un campo de concentración, porque era lo que llaman las tiras, los núcleos habitacionales transitorios que había hecho la dictadura para sacar los pobres de la capital, que aprendieran conductas humanas y después le iban a dar la vivienda definitiva. Bueno, todavía la vivienda definitiva no está. Y entras por los pasillitos, una casilla de este lado, otra casilla de enfrente, la pared es la pared del vecino, la pared la del otro, la pared la del otro, y ahí estaban los pibes, recuerdo, pero perfectamente, 8 o 9 años, dándose con la bolsita, con el Poxirram. Hoy no nos damos con la bolsita. Hoy va a ser el Paco, porque tenemos la droga para los pobres y las drogas para los ricos. ¿Qué quiero decir con esto? Convivimos con las drogas o convivimos con el consumo, porque vivimos en una sociedad capitalista y el que no consume una cosa consume otra. ¿Sí? El tema para mí, clarísimamente, es que la guerra contra las drogas, la guerra contra el consumo, acá nos puede hablar bien, Por supuesto. bien Raúl, de cómo hoy se siguen llevando a pibes presos por consumir
cuando, bueno, se supone que en este poder constitucional dijeron que no hay que llevarse a ninguno, pero como es en un caso, el otro podemos hacer lo que queramos. Eso no va más, no va más. En nuestros barrios, todo el mundo tiene una planta de marihuana. Es más, los robos más grandes en estos momentos son los robos de plantas de marihuana porque valen muchísima plata. Mirá. Sí, sí. ¿Entran a tu casa y te desentierran la planta? Sí, está en una macetita se y sobre llevan la todo si está maceta. ya bien crecidita, bueno, es un buen botín. Ahora, cuando el Estado también se va a hacer presente en este tema. Cuando el Estado se va a hacer presente, digo, mínimamente copiar el modelo uruguayo, donde haya un Estado presente, por lo menos con el tema de la marihuana. Nos quejamos de las mafias que van creciendo, porque es cierto, ¿sí? En lugares donde hay mucha ausencia del Estado, bueno, yo no creo igual que tenemos mafias como tenemos en otros lados, porque acá tenemos entongado a la policía, tenemos entongado a parte del poder político. Entonces, no son las mafias como, no sé, como otros países latinoamericanos. O como las series o como las películas. Exactamente. Ahora, si el Estado no toma el control, es como el que fuma, todos sabemos que hace mal fumar, pero si querés dejar de fumar podés ir a un hospital y te podés hacer atender. Si hay un control del Estado, va a decir, bueno, esto está bien hecho, esto está mal hecho. En fin, yo pienso que ese es el camino. Es cierto que cuando no tenés un proyecto de vida, cuando no ves un futuro, ¿sí? Porque la escuela te queda muy lejos, por decir algo, como decíamos antes, está claro que pasarte la vida en una esquina es más complicado, ¿sí? El consumo problemático que una persona que tiene muchas condiciones, ¿no? Que tiene un trabajo formal, que tiene, qué sé yo, que tiene una obra social o que tiene una prepaga, que tiene... es distinto, clarísimamente. Ahora, yo creo que justamente si mínimamente la marihuana estuviera legalizada, habría quien no necesitaría consumir ninguna otra sustancia. Y también es cierto que nos atraviesa a todas las clases sociales y que es una realidad que tenemos presente. O la enfrentamos o al final siempre terminan pagándola también los más pobres. Por eso empezaba de hace 36 años ese pibito de 8 o 9 años que le daba el Poxirrán, ¿sí? Sin duda el alcohol hace muchísimo peor, muchas veces, en todos lados, pero en nuestros barrios, que por ejemplo la marihuana. Que utilizan a los más jóvenes, a los soldaditos, es cierto que la mayor inseguridad que nosotros vivimos en los barrios es el pibe que necesita, ¿sí? Una dosis más de Paco, que te pega fuerte, pero que dura muy poco. Y entonces, le va a robar a su mamá, ¿sí? ¿Por qué no me va a robar a mí? No sé, lo buenito que es el padre y le vinieron a robar al padre. Bueno, digo, cuando estás así, bueno, ya está, si le robas a tu madre, le podés robar a cualquiera. Pero creo que el problema, no, digamos, que no es solo mirar esto, los medios, Rosario, que es sino ver cómo lo enfrentamos. Como lo estamos enfrentando hasta ahora,
No sé qué piensa acá Raúl, no sé qué piensa Nati, pero me parece que no es la solución. Efectivamente. Bueno, creo que podemos coincidir todos en que no. No, bueno, a ver, tampoco no es una cuestión, me refiero, el alcohol sabemos que hace muchísimo daño y sin embargo está naturalizado. Tenemos una ley que dice que que si tenés menos de 18 años no podés comprar alcohol. Dígame si en algún lugar, ¿sí? Por lo menos en el Gran Buenos Aires, uno va a comprar alcohol y no se lo venden. Se lo venden a cualquiera. A eso me refiero con el tema, cuando hablaba del Estado, también con el tema de la marihuana. Todo, a ver, yo siempre recuerdo lo que decía el expresidente uruguayo, Pepe Mujica. Pepe Mujica. Dice, yo nunca me fumé un porro en mi vida, ni necesito fumármelo, ni me lo voy a fumar. Entre otras cosas porque no es capitalista, ¿sí? Porque no necesita andar consumiendo por la vida. Ahora, yo digo, frente a realidades que tenemos, busquemos soluciones. La guerra contra las drogas lo único que hace es pisotear a los más pobres. Eso, por ahí va el tema. Perdón, el problema del alcohol no es que sea mejor o peor, creo que ningún tóxico es bueno, pero el tóxico criminógeno por excelencia en nuestro país es el alcohol. La incidencia de intoxicación aguda de alcohol en homicidios, bueno, nunca vi un homicidio provocado por alguien con marihuana, salvo algún homicidio culposo, digamos, por estar conduciendo y tener alterada la distancia en la visión. Pero homicidio en estado de embriaguez y a patadas hay en el país, ¿sí? Bueno, pero eso es otra violencia distinta. Es otra violencia distinta generada no por el tóxico en sí mismo, sino que creo que lo que pasa en Rosario es directamente un problema de disolución de la policía. No puede haber en Rosario una violencia de esa manera si hubiese una policía mínimamente organizada o que no esté entongada de alguna forma, no digo. Pero tenemos 3, 4 jefes de policía presos en Santa Fe, tenemos 2 fiscales presos. Bueno, entonces quiere decir que hay un problema de la estructura institucional de control social que ha fracasado. Por suerte no lo tenemos en todo el país, ¿no? Hay algo que muy habitualmente dice Reinaldo Sietecase, un colega muy querido, rosarino él además, que desde que lo escuché no puedo parar de pensarlo, y es que nunca hay una noticia de una persecución de la policía santafesina a alguna banda narco, nunca hay una noticia de un enfrentamiento entre la policía santafesina y alguna banda narco, nunca pasa nada con la policía santafesina y alguna banda narco, y me parece muy sintomático de lo que evidentemente está sucediendo en Santa Fe, que además vos, Paco, recién también lo decías, sucede en los barrios también, la penetración del narco en la policía y obviamente retirando la función del Estado ahí de proteger y de protegernos con ese tipo de acciones. Me anoté 2 cosas de algo que dijo Nati, algo que dijo Paco, que me parece que estaría bueno conversar. Nati habló del estallido en Chile, de cómo se generó en las redes sociales, después eso tuvo un correlato en las elecciones, tuvo un correlato en una convención constituyente que después no se pudo poner de acuerdo. ¿Qué pasa con esos impulsos que después tal vez no pueden terminar siendo canalizados y no se plasman, por ejemplo, en leyes? Creo que el fallo Arriola, del que hablaba Paco, de alguna manera es similar también, porque el Congreso nunca pudo plasmar en una ley lo que fue ese fallo de avanzada que le habría evitado muchos problemas a muchos pibes si el Congreso lo hubiera hecho al día de hoy, ¿no?
Bueno, lo del fallo Arriola es uno de los tantos defectos que tiene la estructura de nuestro Poder Judicial. En Estados Unidos, cuando la Suprema Corte de Estados Unidos declara la inconstitucionalidad de una ley, y todos los jueces de Estados Unidos tienen que hacer la venia y respetan la jurisprudencia de la Corte. Es lo que se llama el stare decisis, estar a la decisión, a lo decidido. Nosotros no sé por qué no lo tenemos. Nosotros, Alberdi se copió más o menos la Constitución de Estados Unidos en aquel momento, pero no tenemos stare decisis. Entonces la Corte declara cualquier cosa y cada juez sigue haciendo lo que quiere. Y por supuesto, si la policía sigue haciendo eso, es porque los jueces se lo autorizan. Porque bueno, si el juez le dice no me los traiga más, listo, la policía no se los trae más. Entonces, ese es una de las tantas consecuencias de los defectos que tiene la institucionalización. Pero bueno, ¿cómo se plasma esos movimientos? Mira, esos movimientos son, en momentos salen, si no tienen un liderato más o menos establecido, generado, un líder natural o una líder natural, y se disuelven, se pierden. Ahora, si tienen algún líder o una líder natural, y bueno, se organizan y como decía Perón, la organización vence al tiempo, ¿no? Pero sin organización eso se pierde naturalmente. Es un movimiento, es una eclosión. Pensá históricamente lo que fue la Revolución Francesa, sí, toma de la Bastilla, qué sé yo, bueno, terminó todo guillotinado y vino el compañero Napoleón. Bueno, ¿qué iba a hacer? Sí, efectivamente. Entonces, si de eso no surge una organización, no, eso se diluye. Ahora bien, esos movimientos sí tienen una importancia que, si está la organización detrás, es muy importante, porque esos son movimientos populares. Y cuando digo popular, ¿cuál es el problema de nuestra democracia? ¿Y qué es lo que estaba planteando Paco? Es la exclusión social. Son los excluidos de la democracia. Sí, tenemos 40 años de democracia, tenemos que hacerla avanzar. Ojalá tengamos 30, otros 40 años más. Pero ¿cómo? Incluyendo. Cuidado que el problema que tiene estas estructuras sociales que afectan nuestras democracias no es el mismo problema de hace unos años, unos cuantos años. Antes se planteaba la cuestión del explotador, el explotado, el capitalista que explota al trabajador, etc. Eso se acabó. El problema que hay es un problema de incluido y excluido. Antes no podía haber explotador sin explotado, es una dialéctica, se necesitan los dos, si no, no existe. Ahora el incluido no necesita para nada el excluido es un tipo que está de más. Si puede lo mata porque está sobrando, molesta. Entonces, cuidado que ahí no hay dialéctica, ¿eh? Antes era otra cosa. Entonces el problema es resolver un problema de exclusión social. Si esa exclusión social en un momento, en una eclosión, aparece, muestra la cara, se incorpora, y si eso se logra organizar, claro que vamos para adelante. Pero si eso no se organiza, se pierde. Y esa conducción, la conducción de ese momento o de ese impulso, ¿solo puede venir del poder político? Esa conducción viene porque Dios es grande. No me pregunté por qué. Viene, qué sé yo. Es magia. Viene. Algo de eso hay, algo de eso hay. Se crea una mística, no todo es racional. No sé por qué. Depende de la coyuntura, depende de la cultura de cada pueblo. No sé. Surge, no sé. Pero todos los movimientos populares latinoamericanos fueron personalistas. ¿Qué se va a hacer? No queda otra. No, yo no creo mucho en eso de izquierda y derecha. Sí, se puede hablar de izquierda y derecha, etcétera, pero no. La polarización más grande que tenemos en nuestra región es soberanía o colonialismo. Guarda.
Y sí, evidentemente, un Estado colonizado no puede ser muy justo socialmente, entonces sí podés hablar de izquierda y derecha, pero dentro de ese esquema general anterior. Y entonces, bueno, un esquema, un sistema de reafirmación de soberanía, de resistencia al colonialismo, y necesita combinar distintos factores de poder que son bastante incompatibles, y esa compatibilidad la puede hacer alguien, qué sé yo. Es muy inestable, sí es cierto, pero siempre tiene que haber alguien que haga esa compatibilidad en cada momento histórico, porque es dinámico también, los factores de poder se mueven dinámicamente. Entonces, cuando me preguntás cómo surge esa lideranza, y porque Dios quiere, qué sé yo, no sé. Te lo preguntaba porque hace, bueno, un tiempo que no tenemos un presidente, una presidenta con el nivel de liderazgo que tuvo Cristina en su momento. Entonces, lo que me preguntaba mientras te escuchaba era si algo así puede surgir si no hay un presidencialismo tan fuerte, porque también estamos hablando de un momento de la democracia global en el que los poderes políticos están un poco maltrechos. No lo atribuyo al sistema constitucional. Lo que natura non dà, constitutio non presta. No hay nada que hacerle. Bien. Nati, Raúl hablaba recién de los excluidos del sistema y vos antes hablabas de cómo cuando pensamos en la libertad de expresión y en la libertad de información, solo pensamos en quien dice, pero no en quien recibe. Y hay muchos excluidos en esa recepción. Hay muchos que no están recibiendo información de calidad, que no están recibiendo información pertinente para tomar decisiones sobre su vida cotidiana. ¿Cómo incluir a esas personas? Yo, pensando en incluidos y excluidos, o pensando más en desigualdades e inequidades, nuevamente me animaría a pensar en todo ese circuito comunicacional. Los vulnerados en esa circulación, en esa producción, circulación y recepción de la información no son solo los que reciben. Nosotros percibimos inequidades desde la estructura de propiedad, o sea, pensando en los medios. Si hiciéramos ahora también uno podría pensarlo en las plataformas digitales, pero tiene otra complejidad y otra extensión, y además excede los límites nacionales, entonces hay que pensarlos de manera distinta. Ahora, si uno piensa en términos de inequidad, la estructura de propiedad de los medios no solamente hace que haya medios muy poderosos económicamente y otros que no lo son, sino que además ahí se observa una centralización. No es solamente que a nosotros nos importa lo que pasa en Buenos Aires y entonces en Jujuy están muy preocupados si nosotros en Buenos Aires llegamos a 44 grados de temperatura, cuando para ellos eso sería normal. Esa centralización de la producción también va de la mano con que en muchas de estas provincias son filiales de medios en el AMBA, y entonces ahí hay una cadena de montaje que hace que a esos receptores les tenga que interesar lo que pasa acá. Entonces la estructura de propiedad ya habla de una inequidad abismal. El propio proceso de trabajo de los y las trabajadores de prensa es de unos niveles de inequidad infernales. Uno de los principales niveles de inequidad que estamos viendo tiene que ver con el género, y perdón el sarcasmo, pero es porque hoy tiene prensa. Pero ni siquiera es de los que nosotros hemos visto con más intensidad. En este momento, la diferencia etaria es un factor de inequidad infernal. Por un lado, porque
los y las jóvenes son quienes más ductilidad tienen para ser explotados y precarizados en sus trabajos. Pero al ser los que más ductilidad tienen, son tal vez los menos descartables y descartados. Entonces, alguien del Tribuno en una entrevista nos decía hace un par de semanas, dice, yo me paso semanas haciendo una investigación de una nota larga para descartarla. ¿Y quién me lee? O sea, ¿a quién interpelo en algo que para mí es una vocación? Son semanas de investigación. ¿Por qué en lugar de eso, lo que más puntúa, por qué vienen y me dicen mis editores que lo que más puntúa es la película de Netflix que dura 1 hora y 35 y es la más vista en este momento? ¿Qué hay que hacer para limarse las uñas y que queden divinas sin ir a la manicura? ¿Cuáles son las 10 recetas de cocina para hacer con tu hija adolescente y entretenerla y dejarla que deje el celular? Entonces, hay una precarización en ese punto, hay una precarización en el desprecio de la escritura de una nota. Otra periodista en Mendoza nos decía, yo escribí una nota donde hablaba del conflicto que tienen las mujeres para maternar en una edad donde somos polifuncionales y multitasking en múltiples sentidos, en nuestra vida privada, en nuestra vida laboral, en nuestra vida social, donde todo está imbricado, donde todo está mezclado, y quien tiene que titular para que eso tenga muchas viralizaciones, dicen el conflicto de Yáñez por su reciente maternidad. Y esa periodista nos decía, esa nota voló, pero no era mi nota. Yo quise hablar de otra cosa ahí. Y quería hablar de algo que me parecía que era algo que importaba socialmente, que importa generacionalmente. Entonces, ahí hay inequidades, hay niveles de precarización y de desprecio del trabajo que no estamos pudiendo ver, que están absolutamente invisibilizados. Y eso luego se reproduce en estos terribles niveles de desconfianza que tienen los receptores los interlocutores de esa información. Primero, porque no se sienten representados. Segundo, porque el tipo de consumo que tenemos de la información hace que la fuente de información la perdamos totalmente de vista. O sea, la gente, con excepción de muy pocos medios, los que están aquí en AMBA y los que están muy corporativizados, no se conoce qué son los medios. O sea, los receptores no saben quién los está informando. Entonces, lo que está pasando cuando se habla de la desconfianza de los medios es como medio una etiqueta muy general. Pero concretamente lo que les pasa es que no están ahí, no están representados ahí y además tienen una forma tan fragmentaria de leer la información que nunca arman una película. O sea, cuando nosotros leemos tantos bits de información, todo fragmentado, en algún momento tenemos que llenar esos vacíos y explicarnos qué nos está pasando. Esa función ordenadora e indicadora que cumplían las noticias, dejaron de cumplirla. Y lo que hay como respuesta a eso es, por un lado, esta sensación de hostilidad de que los medios están sesgados. Los medios están en contra nuestro, están hablando de cosas que la cancha está inclinada para el otro lado. Y eso les pasa a los interlocutores o los consumidores de medios que están por ahí más posicionados políticamente, ¿no? Que sienten a los medios hostiles y que además los ven mucho más alejados de lo que efectivamente están. Entonces esos niveles de hostilidad están amplificados. La otra manifestación en los que están menos involucrados políticamente es una desactivación total. O sea, hay un cinismo social respecto de lo que consumimos discursivamente en los medios, en la política y en muchos otros ámbitos que hace que nos desactivemos. Entonces, por ahí, una de las cosas que charlábamos antes de salir al escenario era qué pasa que no estamos activados, qué pasa que estamos con este nivel de desmovilizados. Sí. Esta desmovilización. No estamos siendo interpelados, y pienso comunicacional y políticamente, ¿no? ¿Qué interpela en los barrios, Paco? ¿Qué interpela en los barrios? ¿Qué moviliza? ¿La queja? ¿El fastidio? ¿Qué moviliza a la gente en los barrios? ¿Qué notas que los activa? No, a ver, no solo...
a ver, si te cae una lluvia de toda la noche y se te mojó el Claro colchón, que está sí. claro. Pero no, la verdad que en los barrios eh, eh, se viven cosas que no vivimos en otros lados, ¿no? Eh, en la pandemia, como por arte de magia, empezaron a surgir comedores, merenderos en cada esquina, que a lo mejor duraban después un mes, porque después no había forma de sostenerlo, porque primero iban, no sé, al carnicero y le pedían un pedacito de carne y el otro. Pero bueno, hay cosas que después son difíciles de mantener en el tiempo. Tampoco es, no sé, que tenemos el cielo ahí en el asentamiento Esperanza, pero fíjate el nombre, ¿no? Esperanza. El de al lado se llama Nueva Esperanza, el otro se llama Papa Francisco. Bueno, hasta los nombres, el otro Evita Perón, hasta los nombres son nombres que el futuro, digamos, cada vez que hay una toma de tierra, que es horrible tener que empezar con una toma, es absolutamente inhumano, y estoy absolutamente en contra, pero no por una cuestión de propiedad privada, sino porque es inhumano tener que empezar así, ¿no? Porque el Estado tiene que ser el que brinde mínimamente tierra, techo y trabajo, ¿no? Pero se le ponen esos nombres porque la gente, bueno, tiene un futuro y se rebanca un montón de cosas para sacar a sus hijos adelante. Con virtudes y defectos, como cualquiera. Carlitos Mujica decía que la diferencia entre los pobres y los ricos es que los ricos se emborrachaban con whisky no sé de qué marca y los pobres con el Tetrabric, ¿sí? Digamos, nadie es... pero sí hay una solidaridad mucho más grande en nuestros barrios, esto de los comedores, esto de cuidarnos el uno al otro porque nos necesitamos cotidianamente y continuamente, desde nos cuidamos la casa o desde nos ayudamos, no sé, cuando yo no tengo un poco de azúcar me lo va a dar la vecina. Esas cosas movilizan. Y también movilizan cuando hay organizaciones sociales, organizaciones políticas que laburan, pero en serio, en los barrios. Eso también moviliza, porque no es todo que hay una desmovilización absoluta y la verdad que eso tampoco es así. Mucha gente que en los barrios milita, milita en distintas organizaciones e intenta llevar también los programas sociales a los barrios. Esas conducciones, cuando son conducciones buenas y representativas, también generan un montón de vida en el barrio. Así que antes hablábamos que también de traer algo de optimismo. No es cierto que no todo está perdido. Hay muchos y muchas, más muchas que muchos, que ofrecen su corazón cada día en nuestros barrios. Habrás leído o habrás escuchado estas encuestas que dicen que crece mucho la intención de voto a Javier Milei en los barrios más humildes, entre las clases más desfavorecidas. ¿Lo notás? ¿Lo ves? A ver, la conclusión de la reunión de esta mañana, si yo hubiera preguntado a quién iban a votar, a lo mejor podría haber sido esa, por la bronca. Ahora, la realidad es que yo creo que, igual que nos quieren a veces los medios de comunicación concentrados, hegemónicos, nos quieren hacer, o determinados políticos de derecha nos quieren hacer como creer que estamos en el 2001, mentira.
en los barrios, con todas las problemáticas que tengamos, no estamos en el 2001, porque hay presencia del Estado por políticas, la mayoría de Néstor y Cristina, alguna de este gobierno, como la tarjeta alimentar, porque la provincia de Buenos Aires, yo vivo en el Gran Buenos Aires, está haciendo una gestión muy interesante y muy buena, con programas muy focalizados. A ver, nosotros veníamos laburando muchísimo en el barrio el tema de la deserción escolar, sobre todo en el secundario, y el ausentismo escolar en la primaria. Por lo que decía antes, las escuelas están lejos. Bueno, la provincia de Buenos Aires crea un programa que es un programa socioeducativo, ahora ni me acuerdo el nombre, pero que no viene a imponerte nada, sino que viene a reforzar lo que la organización estaba haciendo en el barrio. Bueno, que a nosotros nos den 10 personas que el Estado banca, que el Estado son 10, no son títulos, bueno, es el Estado, 10 maestras, 10 psicopedagogas, distintas, que en vez de estar en la escuela, están en el barrio, pero que los pudimos elegir nosotros y que vienen a sumar a lo que ya estamos haciendo. Algunas son estas personas que estaban. Es decir, hoy no estamos en el 2001, ni muchísimo menos, y tampoco creo que eso de que nos quieren hacer creer que los pobres en su mayoría van a votar a Milei, los pobres serán pobres, pero no son boludos. Así de sencillo. Y de última, a lo mejor por lo que vos también decías, algo nos queda de que en la historia de este país, los únicos que hicieron algo por los más pobres se llaman Perón y Evita, y yo digo Néstor y Cristina. Así que yo no creo que pegue tanto, pero además porque no pega en el barrio. Vas a vender un niño, te agarran a trompada. Sí, o un riñón. Un riñón, un brazo. ¿Por qué no te vas a la mierda? Acá, digo, no creo, por supuesto, habrá algunos o algunas, pero no penetra esa mentalidad que es absolutamente individualista y absolutamente meritocrática y absolutamente, no sé, banal a todo sentido. Una cosita, en los sondeos de opinión, la ABC1, que es la clase social más alta, nunca logra ser encuestada. Los más pobres tampoco. Mira. Entonces, digamos, las encuestas tienen ese sesgo, no abarcan todas las clases sociales y en general además comprenden a aquellos que tienen un nivel socioeducativo mayor. Entonces, no son necesarias, con esto no quiero decir que Milei no vaya a sacar votos y creo que tiene preocupantes chances, pero no me guiaría tanto por las encuestas, que también son datos construidos. Eso hay que tenerlo presente este año, sobre todo de cara al próximo turno electoral. Bueno, en cualquier momento va a aparecer una persona que me va a empezar a decir, bueno, vayan cerrando, pero quiero que nos tomemos un rato cada uno para, poder dejar una conclusión o un pensamiento o una mirada hacia el futuro respecto de la situación que hoy atraviesa nuestra democracia y qué camino ven cada uno de ustedes en su área de experiencia, en su mundo profesional y de relaciones para mejorarla, para sostenerla y para ir profundizándola en el futuro. Bueno, primero creo que tenemos que tomar conciencia que estamos en un momento particular del mundo,
Creo que hay un ciclo universal que se cierra, hay un cambio, y como todo momento de cierre de un ciclo, es un momento de anomia, un momento de desconcierto. Las reglas parece que ya no funcionan de la misma manera, pasan cosas muy raras. Económicamente, bueno, no sé, el dinero se ha convertido primero en unos papeles verdes, ahora hay unos papeles que dicen te voy a pagar lo que nunca van a poder pagar. En fin, no. Y nuestra región, nuestra América Latina, no sé qué tan latina sea, pero bueno, nuestra América está en una situación geopolíticamente subordinada, es decir, estamos sufriendo los embates de una guerra híbrida, una guerra colonial. No es el colonialismo originario, claro, no viene Garay a enterrar el pendón, no desembarca los ingleses, nos colonizan a través del crédito, a través de la deuda, es un colonialismo tardío financiero. Lo que estamos viviendo nosotros es con nuestra particularidad folclórica, lo mismo que viven otros pueblos de nuestra región con sus particularidades folclóricas, criminalización de líderes políticos, monopolios de medios de comunicación o oligopolios de medios de comunicación, creación de realidad única incompatible con modelo de democracia plural. Y bueno, primero hacia el futuro veo como indispensable consolidar un bloque regional. Tarde o temprano eso se va a tener que consolidar, porque de lo contrario las consecuencias que vamos a tener en la región divididos es lo del Martín Fierro, ¿no? En segundo término, lo que les decía hace un rato, no caer en depresión. Vamos a tener, naturalmente, esto es una guerra híbrida. Son golpes que nos van dando. No. En algunos, bueno, retrocedemos, qué sé yo, se pierden batallas, pero la guerra continúa. Y en eso los pueblos no desaparecen. Podrá ser que en un momento se confunda, podrá haber un momento en que la creación de realidad desoriente, pero las resistencias existen. Y el sur creo que puede aportar hoy algunas soluciones al mundo que el norte no nos está aportando. Hay un nuevo elemento que juega, un nuevo elemento en juego que es algo particular. Hasta ahora los genocidios y los desastres mataron millones de personas, es cierto, pero la humanidad seguía viviendo. Hoy no sabemos si con esta variable financiera del capitalismo no nos están agotando las condiciones de vida del planeta. Esa variable es nueva. Esa variable nunca se había vivido con la misma intensidad con que hoy está jugando en el mundo. De modo que no creo que estemos destinados como especie a ser tan estúpidos de aniquilarnos. Y por otra parte, al hacer esta afirmación, tengo una gran ventaja. Si me equivoco, no queda nadie para decirme te equivocaste. Gracias. Ojalá tengas razón. Yo empiezo más pesimista aún. Creo que estamos en un momento en términos comunicacionales, tal vez también en otros terrenos, pero en principio en términos comunicacionales creo que estamos en un momento de recesión democrática, donde los pilares de participación, de deliberación, de confianza están muy quebrados comunicacionalmente.
Creo que los nuevos ámbitos, los nuevos escenarios para producir y circular información y participación en la comunicación son muy vulnerables en este momento. Son espacios que dejan resquicios para la resistencia, claramente. Creo de todas formas que no es que las redes sociales habilitan la resistencia, la formación política y el activismo político y social son los que habilitan la resistencia. Digamos, tenemos escenarios comunicacionales como los hemos tenido en otro momento de otro tipo. Tenemos además escenarios comunicacionales que habilitan, sí, intercambios que pueden ser muy darwinistas y empeorar esa recesión democrática. El uso de la violencia discursiva en este momento creo que debe ser una preocupación muy potente que nos tiene que interpelar profundamente. Creo que uno de los aspectos de la imposibilidad de tener una deliberación discursiva que sea más democratizadora tiene que ver con también cómo nos configuramos al otro. Hay un intercambio comunicacional donde no hay un interlocutor, sino que hay un enemigo. Entonces, con ese enemigo, así como Raúl decía, no hay una ideología con la cual discutir en el caso de esta corte. Cuando hay estos niveles de violencia, inmediatamente uno en el espacio comunicacional se privatiza y sale del debate. Cuando uno sale del debate porque está vulnerado, porque está violentado, porque está enojado con ese tipo de deliberación, lo que queda es producto de ese darwinismo, lo que quedan son los poderosos que copan con sus reglas de juego el escenario. No está fácil ese escenario. O sea, yo, sin embargo, creo que en los últimos años ha habido demostraciones de resistencia que pueden ser súper potentes, pero hay que mantenerlas, ¿no? Tienen que ser mucho más persistentes. Que me acuerdo, un amigo cubano me decía, para atrás ni para tomar envión, ¿no? Me parece que no tenemos que ni esperar para tomar envión, sino que tiene que ser mucho más persistente la resistencia social y política. Me preocupa en este momento que esté un poco caído eso, pero sigo pensando que es la solución de todo. Bueno, y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijeron les dos. No. Y, no, bueno, voy a ser de cura porque soy cura. Lo que no hagamos cada uno o cada una, ¿no? ¿Eso es bueno o malo? No sabemos. Vamos a dejarlo ahí en punto suspensivo. Me reí un poco y dice, ay, padre, usted está siempre donde tiene que estar. Digo, no piensa mi obispo lo mismo. Así que, era el anterior, ¿eh? Este no, que es nuevo y no, y menos García Cuerva ahora. Vamos todavía. Bueno, a ver, de cura. Lo que no hagamos cada uno de nosotros no lo va a hacer nadie por nosotros o por nosotras. Y viste que los scouts dicen dejar este mundo un poquito mejor de como lo encontraron, hacer la buena acción diaria militar, ¿sí? No que nos hagamos militares, ¿no? Militar esta democracia, porque con todos sus defectos, lo mejor que tenemos que cuidarla, tenemos que defenderla de los que hoy repiten las mismas consignas de los que hicieron desaparecer a las y los 30.000. Tenemos que defenderla de los excluidos de esta democracia, porque hay que incluirlo. Y entonces
Yo la verdad estuve en la plaza el jueves, escuché el discurso, lo volví a leer después, y algo así decía, en la bicicleta, en el bondi. Llevemos un poco de veracidad a tanta desinformación, pero además después pongamos el cuerpo, y a lo mejor la billetera también, ¿sí? Porque los colchones se compran con billete. La verdad que los que venden colchones, te venden los colchones. Es decir, no. Entonces, que cada uno piense, y hay un montón de unidades básicas, hay un montón de organizaciones sociales, de organizaciones políticas, de organizaciones religiosas, de ONGs, que no sustituyen, sino que en todo caso tienen que colaborar. Ahora, lo que yo deje de hacer, otro no lo va a hacer por mí. Así que yo creo que así también defendemos la democracia y después poniendo la imaginación. Yo soy gallego, ya lo de la imaginación ya tanto no puedo llegar, así que pongamos imaginación todos y todas y adelante, que no nos han vencido, no nos van a vencer y vamos a seguir adelante luchando. Muchísimas gracias a los tres. Ha sido un placer enorme. Este aplauso es para ustedes. Gracias.